la posibilidad de la compra de vacunas, eh, muchas cosas a destacar de parte de un gobierno que manifiesta un talante muy distinto a lo que teníamos antes. En líneas generales podemos decir que es un gobierno que se muestra racionalizado en cuanto a la administración del Estado, que aplicó políticas focales y que básicamente en esas políticas muy focales, muy puntuales, va desgranando el estudio y monitoreo de la realidad. Y eso se lo aplicó en plena pandemia, bueno, todos sabemos, el GACH por un lado, Fondo Coronavirus, desde el punto de vista financiero, esa estructura financiera que logra dar la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la estructura financiera que da inclusive la ley presupuestal y posteriormente todo ello muy, digamos, cobijado por una ley de urgente consideración que plantea cambios importantes en materia de qué, del manejo de las finanzas del Estado. Hay una regla fiscal, en su momento vamos a hablar de lo que significa ello. La regla fiscal es establecer un presupuesto, ese presupuesto no puede exceder lo que se plantea por ley, por lo tanto ahí se incurrirían responsabilidades políticas y jurídicas incluso, por lo tanto no es dale que va y pedimos préstamo y seguimos pidiendo préstamo para seguir cubriendo presupuestos como se hacía antes respecto a, por ejemplo, la administración central. Así se manejaba el presupuesto nacional y así nos endeudaron también, pidiendo y pidiendo porque había que cubrir más y más. Y bueno, le iban atando con alambre, iban un poco ahí medio bartoleando la cosa y terminamos con un déficit tremendo, ¿no? Un 72% calculan economistas del PBI tenemos de endeudamiento público. Queda un estado deficitario, un 5,1%, un déficit fiscal importante, muy importante. En Europa te llamarían, te agarrarían así de las orejas. Si sos un país que integras la Unión Europea, te dicen, no, no puede ser. Y ya tenés que revisar tu política económica y financiera porque vas a complicarle la vida al resto de los países comunitarios de esa unión, de esa especie de confederación europea que incluso tiene una moneda en común. Bueno, acá estamos lejos de todo eso. Comenzamos de esta manera, repasando así, muy a grosso modo, lo que significaron el año 2020, el 2021, se nos vaya prácticamente, seguimos en pandemia, y hay muchos temas para ir tratando. El país comenzó a tener mucho más actividad a raíz de esta inmunización colectiva, todos lo sabemos, ya hay varios meses de una intensa actividad en todos los órdenes del país. Está con nosotros el licenciado Eduardo Avenia. ¿Por qué está con nosotros? Bueno, en primer término, porque nos honra su buena disposición para con el programa, y por otra parte, porque ayer participó de un evento muy importante. Acompañó a la escritora Mercedes Vigil, digamos que en nombre, y él también como integrante, de un colectivo que se llama Foro Montevideo. Foro Montevideo, lo que le está planteando el presidente, de algún modo está en consonancia con un proyecto de ley de Cabildo Abierto, de establecer determinadas disposiciones o prerrogativas para presos que ellos consideran presos políticos y que están, por ejemplo, en Domingo Arena, dada la edad de estas personas. Y se plantea que por lo menos los que son mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria. El presidente en su momento había manifestado que estaba de acuerdo con ese proyecto de Cabildo Abierto por temas estrictamente humanitarios. Por otra parte, cuando se dio esa reunión entre la escritora Mercedes Vigil y quien está con nosotros ahora, el licenciado Eduardo Aveña, bueno, manifestaciones al pie de la torre ejecutiva de otros colectivos que, bueno, manifiestan todo lo contrario. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Rubén. Gracias por esta participación. Quiero aclararte que en realidad el objetivo central de la Carta, si bien lógicamente se menciona y es parte del objetivo la liberación de esos que consideramos presos políticos, en realidad el objetivo central es de alguna forma la reconstitución del Estado de Derecho, Ujú. porque en realidad la liberación de los presos de Coraceros y Domingo Arena es una consecuencia del restablecer el Estado de Derecho, que a nuestro juicio está siendo vulnerado por no haberse respetado dos pronunciamientos soberanos sobre la ley de caducidad. Claro. La ley de caducidad, que en su momento fue una ley que intentó emparejar la situación con relación a la ley de amnistía, Ujú. digamos que cuando el Frente Amplio tuvo una muy escasa mayoría, se votó 16 a 31 por medio voto, Mm. derogó la ley de caducidad
Ujú. y o sea, restableció la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y con ello se burló de la ciudadanía. Recordemos que, por ejemplo, Huidobro, integrante, por supuesto, del MLN, votó la ley por disciplina partidaria y el otro día renunció porque no estaba de acuerdo con lo que se había hecho. Y Claro, claro. Sarabia se fue del Frente Amplio por ese motivo. Exacto, O exacto. sea, allí hubo una... Y Mujica llegó a decir en su momento, dejen tranquilos esos viejitos. O sea, ¿Verdad? creo que la ley de caducidad en su momento fue una herramienta, tal vez no Ujú. la mejor. Creo que quizá la mejor hubiera sido que cuando se hizo la amnistía no hubiera excluido a los militares y hubiera sido una verdadera amnistía y se dejaban de Una joder. amnistía general, ¿verdad? Y Y chao, y se dejaban, porque en definitiva eso sí, fue una guerra sí, sí, y sí. esa quizá hubiera sido la solución. Eduardo, disculpa que te interrumpa acá. Inclusive yo considero que semánticamente la expresión da lugar a muchas controversias. Es decir, no fueron por el lugar más inteligente al plantear la caducidad de la pretensión punitiva que tiene el Estado, porque Sí, es es como decir, a decirle a ver, la Constitución, mira, en este caso hay una ley que te dice que vos tenés que caducar en tu pretensión punitiva. La expresión no es muy feliz, ¿no? sí, es decir, a ver, hay que situarse en el momento, ¿no? Claro. No se puede uno poner a juzgar 30 años después, porque es complicado, las tensiones que había en ese momento eran muy grandes, y bueno, se encontró, es decir, lo más importante es que esa solución que se encontró, Mm, buena o mala, mm. fue aprobada por el soberano no una, sino dos veces Totalmente, y con 20 años de diferencia. Entonces, totalmente. acá lo que está ocurriendo es que se permitió que una mayoría mínima dentro del Parlamento, y además circunstancial, porque ahora mismo esa mayoría no existe, este, eliminara la voluntad del soberano. Y eso es muy grave, ¿verdad? Sí, Y sí, como ya hablamos en su momento, también está el tema de que la prescripción de esos delitos no ha sido respetada. O sea, este, todos ellos ya tienen más de 30 años mm, y la Constitución es muy clara en ese sentido. sí, Y los tratados internacionales posteriores que Uruguay ratificó valen a partir de 2006. En consecuencia, la prescripción de esos delitos es exacto. perfectamente legal y en consecuencia también se está violando la ley. Y todavía peor que eso, por lo menos desde mi punto de vista, es la violación del artículo 26 de la Constitución, Ujú. que establece que la prisión está para reeducar y en ningún caso, o sea, de hecho dice la palabra, se prohíbe Mm. utilizar la prisión este, Para eh, mortificar, ¿no? para mortificar. O sea, la palabra que usa no es vengarse, aunque en la Mm, práctica lo que está ocurriendo es una venganza. La sí, palabra que usa la Constitución es mortificar. Y claro. yo realmente creo que si tú agarras a una persona de 75 años y lo condenas a 25 años de prisión, Mm, no lo estás queriendo reeducar porque la idea no es que él salga a la sociedad con 100 años útil claro, para la sociedad, sino que lo que está queriendo es decirle, mira, vos hiciste esto y chao, y te voy claro. a meter, Eh, te vas a pudrir en la cárcel porque te tengo Exacto, bronca. ¿Ah? exacto, exacto. Te voy Entonces, a aplicar un martirologio, te voy a martirizar. exactamente, o sea, Mm, vamos a entendernos, en otros países el concepto de castigo está en la jurisprudencia, o sea, ¿por qué se creen que se la pida a una adúltera? Es decir, porque en otras jurisprudencias se exige, por ejemplo, ¿por qué se condena 45.000 años de prisión a un preso en España, por ejemplo? Hubo Y una es una condena, manera, digamos, hiperbólica de plantear una cadena perpetua. claro, pero me refiero, en el ordenamiento jurídico uruguayo, la pena máxima son 30 años, con Sí, 15 claro. de seguridad que además son muy discutidos. Sí. Este, ¿Por qué no se condena en Uruguay a 40.000 años? Porque el espíritu jurídico en Uruguay es diferente y eso se consagra en el artículo 26 de la Claro, Constitución, que está claro. siendo flagrantemente violado con la Ujú. prisión de esas Sí, personas. sí, sí. Entonces, lo que nosotros decimos Eduardo, y además, lo va habíamos más conversado allá de querer contigo, ligar. va Sí. más allá, inclusive, ese artículo que tú citas es muy importante en tomarlo en cuenta porque está siendo violado un artículo de la Constitución que es claro a ese Ujú. respecto. Pero además, por un lado, ese contexto que tú bien mencionás de una pacificación que el Uruguay, bueno, buscó y logró en su momento, y que Y después necesita. la desbaratan,
pero la necesitaba y la buscó a través de esos dos instrumentos que habíamos medianamente analizado, la ley de la amnistía general y restricta, y por otro lado esa ley de caducidad, la protección punitiva del Estado. Bueno, además, esos dos manifestaciones populares del soberano que estaban de acuerdo con esa ley, y luego, por una mayoría mínima, el Frente Amplio la saca a través de una ley interpretativa, violando a la soberanía. Pero además de eso, yo escuchaba a una integrante hoy en otro programa que estaba en esa manifestación de Torre Ejecutiva del colectivo bueno, de los desaparecidos, y decía que están con mejores garantías que con las que estuvieron sus propios familiares, y terminaba hablando de que ella no estaba de acuerdo con liberar quienes habían cometido este delito de lesa humanidad. Bueno, craso error, craso error. Siguen repitiendo lo de lesa humanidad, y no es aplicable la figura de lesa humanidad, porque el derecho penal tiene un principio que es el de no retroactividad de figuras delictivas que surgen como figuras delictivas nuevas. Inclusive no puede haber retroactividad de una norma que sea más grave, que tenga más gravedad que las normas existentes precedentemente. Solo se puede aplicar la retroactividad si es una norma más benigna. La norma penal más benigna sí, pero no la más grave. Y menos aún, imagínense qué grave es que surja un nuevo delito y que se lo aplique. Bueno, el Estatuto de Roma establece que es hacia adelante, lo que se llama el efecto es nunc, no hacia atrás. Por lo tanto, cuando el Estatuto de Roma es constituido, que es nada más y nada menos que la Suprema Corte Internacional Penal, eso es el Instituto de Roma, y Uruguay suscribe a ese estatuto, dice claramente que se deberá aplicar los delitos, por ejemplo, de lesa humanidad, el nuevo elenco de los delitos de guerra, que es otro, estaría bueno en su momento hablar qué significan esos delitos, se aplicó en Nuremberg. La gente de pronto no sabe que ahí está el delito de guerra, hay códigos de guerra, en guerra también hay delitos, ¿eh? Hay maniobras lícitas y otras que no son lícitas. Por lo tanto, ahí habría que revisar. Y en ese sentido, Uruguay recién suscribe a ese estatuto en materia de delitos de lesa humanidad y legisla en el año 2006. O sea que del 2006 para adelante se pueden aplicar esos delitos. Estos presos no están presos por, eso hay que aclararlo a toda la audiencia, no están presos por lesa humanidad. ¿Eh? Y si están procesados por lesa humanidad, están mal procesados. Están totalmente mal procesados. Por lo tanto, lo que tú decís, creo que es conveniente aclararlo porque si es por delitos comunes, ya prescribieron, 30 años duran los delitos comunes, ¿no? Sí, mire, yo no quiero entrar en confrontar con lo que esas personas puedan haber dicho. A mí me parece que es muy entendible que las personas que de pronto tienen un familiar desaparecido, o sea, si fuera mi caso estaría exactamente igual. Es emocionante. Pero son dos cosas aparte, creo. Sí, sí. Es decir, creo que esas personas tienen todo el derecho del mundo de saber lo que pasó y el Uruguay debería hacer su máximo esfuerzo en lograr desentrañar esa historia. Tengo la convicción, pero es solamente una convicción, de que quizás, pasado todo el tiempo que pasó, Mm. si se hiciera una medida de pacificación que liberara a esas personas y liberara a los que hoy tienen la espada de Damocles, que están afuera, pero que también pueden llegar a ser procesados por todos estos Ujú. vericuetos legales que han encontrado, yo creo que si se tomara una medida de pacificación, eh, tal vez si es que hay todavía alguna información, porque también tenemos que tener en cuenta que murieron Sí. muchos de los actores de esa terrible historia. Los autores intelectuales, podemos decir, ¿verdad? O sea, la jerarquía militar en su Yo mayoría ya creo no que está, el 95% de toda ya la no están. información se perdió por Sí, muerte, sí. porque simplemente ya no están. Pero tal vez sí queda algo de información, pero si queda, la mejor forma de recuperar esa poca información que pueda quedar es con un espíritu de reconciliación, de Mm. pacificación, no, es decir, mantener un montón de viejos presos. Hay situaciones terribles, o sea, yo que sé, hay uno, por ejemplo, que tiene a su mujer paralítica, en una situación de pobreza Claro, extrema, claro, están, claro. es decir, Fallecieron varios también ya, ¿verdad? Varios fallecieron. fallecieron muchos, es decir, hay situaciones jodidas en todo Y eso, Eduardo, una y cosa yo creo también, que lo de no ayuda lo de esta eso. señora, yo lo comprendo y lo comparto con usted. Es decir, uno entiende la situación de ciudadanos, de compatriotas que también vivieron del otro lado esa penuria. Y ella hablaba de gente de pronto inocente que también la quedó, para decirlo bien claro. ¿Sí? Ahora,
lamentablemente, inducidas por una propaganda, estas personas, precisamente van por un camino equivocado, porque quizá habría que pensar lo que usted está planteando. Se desaprovechó un gran momento histórico de investigar en serio. Y Sí. con querer, por un relato, querer meter todo en la misma bolsa y simular de que están cayendo los culpables y a los culpables los metemos todos para adentro, bueno, es una barrabasada. Es lamentable lo que está pasando, porque eso no está ayudando a nadie. No solo eso, digo, a ver, culpables. Están metiendo gente presa que estaba cortando el pasto a una cuadra de donde estaban Claro, ocurriendo las cosas. me Es refiero decir, al relato que se construye con la judicialización, ¿verdad? Es decir, por supuesto, pero a lo que me refiero, digo, hoy por hoy, ustedes miren los autos de procesamiento, es una vergüenza, digo, eh, es decir, están procesando por convicción. ah, Entonces, procesando por convicción en una persona, se han dado casos de personas que han sido procesadas que ni siquiera estaban en el lugar. ah, Entonces, digo, ah, lo que se está haciendo es una casa de brujas. Entonces, a ver, lo que está ocurriendo es que uno de los bandos hoy se siente dueño del Poder Judicial, es decir, personas que incluso de repente están casadas con un Tupamar o están siendo jueces de toda esta situación, ah, y entonces están agarrando al perejil que encuentran y lo meten para adentro y chao. ah, Eso por claro, lo menos es mi punto de vista, ¿no? sí, Podré sí, estar equivocado, quizás esté equivocado, pero yo creo que si bien es probable, yo no conozco las situaciones de que en Domingo Arena haya realmente personas muy jodidas, es mm, más, tengo la convicción de que sí las hay, claro, también hay personas que no tienen absolutamente nada que ver. claro, 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 Entonces, meter a todo el mundo en la misma bolsa y seguirle dando palo a un sí, montón de viejos es una cosa que no me parece. no, Y yo creo que además, no solo no me parece, sino que además no conduce a esa reconciliación que yo creo que es el camino para tratar de encontrar la poca información que pueda quedar. que pueda Si es quedar, que la hay, sí, si es que la hay, no va a sí, ser a los palos que va a salir, no va a no, ser metiendo esos viejos presos que van a no, ponerse a cantar. Los quieren poner a cantar, entonces que les empiezan a torturar. Es decir, Mujica lo llegó a decir en su momento. claro, Obviamente que eso no se puede hacer y no se debe hacer y nunca se debió hacer. claro, Entonces, bueno, a ver, si todos estamos de acuerdo que no hay que torturarlos, mm, ¿cuál es la idea de que se pongan a hablar? claro, ¿Teniéndolos presos? ¿Esa es la idea? mm, ¿Qué queremos? ¿Castigarlos? ¿Le van a cortar la mano? ¿Le van a cortar un dedo? ¿Qué hay que hacer? ¿Lapidarlos como los lapidan en Irán? Y claro, no, porque la Constitución no lo permite. claro, Entonces, si vamos a jugar con las reglas de juego republicanas, entonces empecemos a por respetar las reglas de juego republicanas. Tenemos la Constitución, es decir, tenemos dos pronunciamientos soberanos, tenemos la prescripción y tenemos el artículo 26. Es decir, cualquiera de esas tres razones, sí, una sola de ellas, sí. daría para que se terminara con todo esto. Y tenemos Entonces, compromisos internacionales suscritos, ¿no? por También. eso, entonces, a Mm, ver, es decir, empecemos por respetar la República y en sí, el marco de la República logremos una reconciliación necesaria y con esa reconciliación, mm, bueno, hagamos todo lo posible, yo creo que capaz que se puede, no sé, no tengo ni idea, porque además, la verdad mm, que yo no conozco, mire, honestamente, yo no conozco a ninguno de los militares que están ahí, no sí, tengo sí, sí, familiares militares, no tengo, no, sí, no, sí, sí. no tengo Sí, nada, está, no tengo información ninguna, pero tengo la sensación, porque tengo 63 años, viví aquella época, tengo sí, la sensación de que de repente siempre puede haber alguna información que se pueda haber colado, que pueda estar en algún rincón, vaya a claro, saber. Y bueno, claro. la mejor forma de eso es tratar a ver, si usted le sigue poniendo sal a una herida, no la cura nunca. No, O sea, no, si usted quiere curar una herida, lo que tiene que hacer es tratar de poner paños y de alguna manera ir, no sé, limpiando la herida y claro, claro, haciéndola claro, sanar. No, no claro. gana nadie con lo que No está se gana nada, ocurriendo. ¿no? Además, Eduardo, digamos que en la estrategia tanto de la investigación, en este caso sería policial, como del espionaje, hay que ser muy quirúrgico, muy puntual. No es al barrer. No se arregla nada con el barrer. Y como usted dice, hablando en criollo, de pronto en la bolsa el 90% son todos perejiles, que los meten por meter. Y seguramente que hay, como usted dice, gente sí realmente complicada, gente embromada que está ahí. Pero ¿qué va a pasar con tenerlos presos? Bueno, respecto a ese tema, conversaron con el presidente. Conversamos con el presidente. ¿Y cómo los atendió? ¿Fue larga, fue corta la conversación? Mire, el presidente nos atendió muy correctamente Ujú, y yo le diría que de alguna manera en un tono, en este tono que estamos ahora mismo utilizando. O bien, sea, nosotros pudimos explicar con más profundidad, digamos, las razones de la carta mm, y fuimos atentamente escuchados. El presidente
por supuesto, estaba muy informado del tema. Ujú, Es una persona que se toma las cosas con muchísima seriedad, sí, lo cual nos parece que está muy bien. Y bueno, hicimos la tarea de presentarle, digamos que la información complementaria, si así lo quiere ver, de la carta, es bien. decir, decir las mismas cosas, pero con más profundidad, con más Ujú, detalle, ¿no? sí, Es decir, sí, y de una manera un poco como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? O exacto, sea, exacto. hablando con libertad sobre el asunto. Bueno, así que fue una reunión muy positiva, entonces, en ese sentido, en esos términos. Muy Después positiva. veremos qué Sí, resultados ahora el surgen. presidente tiene la palabra. Claro, claro, por supuesto. Bueno, me alegro un montón, Eduardo, entonces, que hayan sido recibidos y en ese buen talante. ¿Qué le caracteriza al presidente más? Un presidente muy abierto, ¿no? Al diálogo, a escuchar y que se toma las Sí, cosas en serio. sí, sí. Nos queda corto el espacio, íbamos a hablar un poquito del BPS, pero nos queda Bien. cortito. No De importa, pronto, iniciamos el tema. iniciamos el tema y hacemos tipo capítulo uno. Esta historia continuará, una cosa así, podría Dele ser. como en la serie, como en Batman, ¿se acuerda? Uh, Cuando la del quedaba el tipo ahí, 68, la del los estaban por 68, matar y ahí ¿se ve el acuerdan? siguiente capítulo. Exacto, sí, sí, el boom, crash, sí, Sí, sí. sí, sí. Fue genial, esa sería el pop del 68, creo que fue. Se dice que BPS está desfinanciado. Incluso hay una comisión que está haciendo un estudio y un proyecto de reforma, no solo jubilatoria, sino de la seguridad social, porque se habla de que está desfinanciado, que va a colapsar, que son más los pasivos o van a ser más los pasivos que los activos. ¿Cómo ve usted que investigó este tema? ¿Es así? ¿O esto también es un gran relato, una gran mentira? Hola, se cortó qué lástima, se nos cortó la conexión. Vamos a ver si retomamos Me con el parece que sí. licenciado. Sí, ahora No sí, sé. ahora sí, Perfecto. Me parece que se cortó un poquito. se cortó un poquito. Le decía que la primera cosa que tenemos que decir es que el BPS, el Banco de Previsión Social, si algo no es un banco. No es un banco, claramente. Mm, De hecho, es interesante por qué sigue, porque en algún momento, en la época de el gobierno cívico-militar, llámele como quiera, cambió de nombre y luego se lo volvieron a restituir el nombre de Banco de Previsión Social. mm. ¿Se acuerda de eso? No, ¿cómo era el nombre? A ver, no me Sí, acuerdo. sí, sí, sí. No, yo ya no me acuerdo qué nombre le No, habían puesto, pero no no me era acuerdo, ¿no? banco. No era banco. Algo así como, Organismo de Seguridad Social, no sé, no me Ah, acuerdo bueno, cómo era. lo voy a buscar, después lo voy a buscar. Instituto, creo, de Seguridad ¿Sí? Social o algo por el Lo estilo. voy a buscar. Y ahora volvió a ser banco. Esta Yo siempre pregunta tuve no la sospecha la perdí en el de que, examen, ¿eh? sí, ¿Se acuerdan no, del es examen que universitario cuando le daban las 10 sí, preguntas? Y... sí. Yo creo que, es decir, nos estamos saliendo, es decir, nosotros no tenemos ningún libreto en todo esto, entonces No, nos no, estamos saliendo un poco de lo convencional. sí. Y yo creo que tengo la sospecha de que es banco, entre otras cosas, porque eso permite que los 3.000 y pico de empleados que tiene, Mm, 3.900, casi 4.000 empleados que tiene, sean mm. empleados bancarios, porque veo que los empleados bancarios tienen ciertos privilegios que Tiene privilegios. no tienen los perejiles, el Claro. resto de los mortales, Sí. no tienen todos esos privilegios especiales. Yo creo ¿Se que el acuerda que el tema sueño de... del pibe en antiguas familias uruguayas era o que fuera abogado o que fuera Sí, bancario? sí, sí, yo tengo la sospecha de que esa vuelta al BPS tiene que ver con que si es banco, entonces sus empleados tienen un estatuto especial, al punto de que algunos de sus directores, si usted mira la planilla, hay personas que tienen limitado su sueldo porque si no sería superior al del presidente. Claro, O claro. sea, vio que hay una disposición por la cual el sueldo mayor en el Estado es el sueldo del presidente. Exacto, Bueno, el exacto. BPS tiene unos cuantos funcionarios que están topeados por el sueldo del presidente, Claro, que si no ganarían más que el presidente. claro, claro. ¿Ah? Entonces, yo creo que por ahí, es decir, la madre del borrego Mm, en todo esto mm. es que en realidad el BPS no funciona como banco y, es decir, desfinanciado. Eso es una forma de O decirlo. sea, por un lado Eh, tiene una es- burocracia muy bien presupuestada, que mm, simula ser burocracia de un banco ujú. estatal, y por otro lado no funciona como banco. No es su rol, digamos, tampoco. Claro, es decir, a ver, el gran problema de todo esto está justamente en que no funciona como banco porque al no funcionar como banco, el dinero que usted aporta a esa institución no se coloca
entre comillas, en una actividad rentable. No se O sea, capitaliza, claro. no se capitaliza, no funciona. Es decir, si yo tomara ese dinero y lo colocara en un fondo de inversión, en un Claro, banco cualquiera, exacto. ese dinero me daría una renta. Y pasado el tiempo, los 30 años, es decir, Sí, yo tendría una cuenta mía, de mi sí, dinero, sí, y yo podría decidir, bueno, con mi dinero hago lo que se me da la gana. ¿Eh? sí, Es decir, en realidad yo creo que podemos empezar esto, ya que me parece que capaz que lo hacemos un poquito más largo que lo que sí. ha sido en otras colegas suyos. Mm. Yo creo que nos deberíamos preguntar primero por qué existe la previsión social. Ah, sí. Es decir, ¿cuál es la razón de ser para obligar a la gente a guardar plata? Mm. La razón de ser es muy sencilla. El Estado asume que uno en el fondo es un tonto y que si no lo obligo a guardar plata, va a llegar de viejo a la indigente Mm. y entonces el Estado lo va a tener que sostener porque como es un tarado y no Mm. guardó plata, entonces no hay otra que Sí. apoyar. Sí, yo te ordeno tus Eso, finanzas, yo te organizo y te hago un plan de ahorro, porque te la vas a gastar toda. en el fondo es el mismo concepto por el cual se obliga a usar cinturón de seguridad o casco. Sí, O sea, claro, vos sos claro. un idiota, entonces yo te tengo que multar para que vos te pongas cinturón, porque si no, no te lo vas a poner y si te vas a matar. Sí. Es decir, hay un concepto allí que para mí atenta contra la libertad, que es el concepto de que el Estado está para obligar tontos, ¿no? Entonces, aún así, aún asumiendo que eso fuera así, lo hace de la peor manera que se puede hacer. Pero Porque, vamos a asumirlo de una manera más benigna. sí, Digamos que el Estado, desde que se implementó la seguridad social, que creo que fue por allá por la época de Otto Bismarck, ¿no? Que planteó que el Estado se tenía que hacer cargo de sus ciudadanos en cuanto a eso que usted dice, generarles un plan de ahorro. Pongámosle que el Estado es el buen padre de familia que le dice, no, mira, vos yo sé, ya te conozco, te la vas a gastar toda, entonces vas a hacerme caso a mí, esta fracción de dinero vos la vas acumulando, es como si fuera una prorrata por cuotas, cuotitas, cuotitas, ¿no? Como si fuera un prepago, ¿no? Un sistema de ujú, prepago. Y después vos al cabo de tus años de trabajo, te va a venir la etapa de la jubilación, que la palabra quiere decir júbilo, ¿no? Quiere decir alegría. Cuando venga tu etapa de la alegría, tú vas a tener este dinero. Muy bien. Pero resulta que ese dinero no va a ser el que uno depositó durante tantos años. Va a estar topeado. El Estado le va a decir cuánto es según lo que aportó, ¿no? Y hay no, otros. ni siquiera eso, ni Mm. siquiera eso, es más complicado que eso. Porque, mire, la seguridad social es una vaca sagrada. Mm. Es decir, es una de las tantas vacas sagradas como, por ejemplo, el salario mínimo. Es Mm. decir, hay un montón de cosas que se da por entendido que son buenas y que si en Mm. realidad uno analiza a fondo la cosa, descubre que en realidad no son tan buenas. En el caso de la seguridad social, es decir, bueno, cuando te llega la etapa de júbilo, mira, acá tenés tu platita porque el Estado te la guardó. Mm. En realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario. Y la mejor prueba de eso es que buena parte de los uruguayos, generalmente los empresarios, los comerciantes, Mm. este, eh, cuando llegan a esa etapa de júbilo, que debería Sí, ser de júbilo, sí, descubren que se jubilan con 15.000 pesos, 18.000 pesos. sí, ¿Y cómo viven esas personas? Bueno, esas personas normalmente lo que han hecho es ahorrar por otro lado y sí, viven de ese otro ahorro, no sí, del claro. BPS. Sí, ¿Ah? sí, ¿Quiénes son los que realmente viven del BPS? Los burócratas. claro, La gente que, los empleados de confianza del propio claro. Estado o de instituciones tipo las bancarias o cosas por el estilo, o sea, gente que gana, no sé, 200.000 pesos, Sí. y entonces como gana muchísimo, sus jubilaciones son bastante buenas. Están topeadas en una jubilación Están buena. topeadas, pero igual es una cantidad de dinero Sí, interesante. Pero aún así, interesante y todo, si usted sí, saca la cuenta de lo que aportaron y lo que se le sí, devuelve, es una risa, pero claro, absolutamente una risa. O sea, claro, no llega a ser ni el 30% de lo que se aportó. ¿Y claro. por qué es eso? Porque si el Banco de Previsión Social tomara sus, no sé, usted este mes, ahora mismo, usted como periodista, estará en caja y todo lo demás. Bueno, usted Sí, aportó, no sé, este mes al BPS por causa suya fueron, yo qué sé, 7.000 pesos. sí, Y el mes siguiente 7.000 y 7.000 y 7.000. Si el BPS hubiera comprado, no sé,
un pedacito de una forestación, si Sí, hubiera comprado un pedacito de un parque eólico, ahora mismo, recuerda que UTE en su momento financió parte de sus parques eólicos propios con la colocación de bonos. sí, Si el Banco de Previsión Social hubiera agarrado esos 7.000 pesitos suyos y hubiera comprado un pedacito de acción de un parque eólico, claro. entonces usted descubriría que cuando se va a jubilar, Sí, usted tiene un montón de platita guardada en ese banco sí. y mire lo que le voy a decir, daría para pagarle el doble de su último sueldo. Claro, claro, pero En sí, sí. promedio, o sea, suponiendo que usted trabajó 40 años, Sí, sí, que sí. inició con 20, se jubiló con Sí, sí, 60, sí, sí. hizo todos Sí, los sí. deberes. Sí. Bueno, en lugar de cobrar un, no sé, 30% de lo que cobraba Mm, en actividad, mm, pasaría a cobrar algo así como el doble de mm. lo que estaba de su último sueldo en actividad. Entonces, Sí. el problema es que el banco nunca colocó su dinero en una actividad rentable. No lo colocó, digamos, para que la gente lo entienda, a trabajar ese dinero, a No, capitalizarlo, no lo puso en ninguna actividad rentable, no lo puso en ningún fondo de inversión, no lo no, puso en ninguna actividad financiera de crecimiento, nada. nada. Ahora, ¿Y pero por qué? Porque esa es la otra cosa. y O ahí sea, me ¿dónde parece fue a que parar? venimos con la segunda parte, que quedará para la próxima de Eduardo. Dígame, Viene sí, tranquilo. dígame, no, Sí, dígame, sí, dígame, no, para tenemos, cerrar. mire, en realidad, Porque, sabe, mire, yo estoy hicimos, planteando así. no No, llegamos ni a los títulos todavía. no, todavía no, porque mire, estoy planteando esto. Volver al tema seguridad social, su origen, voy a ir al origen. El Bien, Estado, ¿por qué da la prestación social? Modelos, ¿qué modelos hay de seguridad social? correcto. Y este modelo que en Chile se aplicó, y estaría bueno ir a ese ejemplo, y lo que explica, por ejemplo, entre otros, el especialista Axel Kaiser, el economista y abogado, que da la misma explicación que usted con lujo de detalle, da a entender que ese fondo de renta de capitalización personal de pensiones, eso, ellos le llaman pensiones, está dando un resultado contable actual de un 72% de interés del volumen aportado, digamos, a esos fondos de capitalización. Es decir, si usted al cabo de los 30 años de aporte, pongámosle, o 35 años de aporte jubilatorio, se encuentra con que tiene el 72% de capitalización de ese volumen de dinero, y yo creo que es una ventaja enorme respecto a lo otro, que el dinero le quedó estancado o le quedó menos dinero del que aportó. Podemos Sí, seguir, sí, por yo le voy supuesto. a decir que puede ser muchísimo más, Y puede ser más, sí, él dice que puede ser más. pero Eso es la experiencia muchísimo más. esa es la experiencia que se dio hasta ahora en Chile, pero que eso sigue creciendo, ¿no? Se puede dar mucho Sí, más. lo que pasa es que está limitado por un montón de cosas, pero mire, la Una de las rentabilidad, limitantes, por ejemplo, que él plantea es, claro, si en América Latina, decía él en una conferencia, el salario base es de 300, $400, bueno, sí, por más que tenga el 72, el 100%, el 200. Ahora, si tenemos salarios como en Europa, que el salario mínimo está en los 1.500, los $1.800, como aporte después de ese volumen, va a ser distinto, ¿no? La que la persona pueda sacar de ese dinero. la proporción en definitiva es la misma, o sea, Sí, en porcentaje es lo mismo. Es decir, acá lo que tenemos que ver es que el Banco de Previsión Social, su gran pecado es que ha sido una bolsa de la cual todos han sacado para cualquier cosa. O sea, cada vez que se necesita plata para algo, o sea, si llegan a la conclusión de que hay que pagarle una indemnización a, no sé, a los sí. travestis para que se pongan tetas, bueno, pues Sale de entonces ahí, sale de ahí. sale Y de ahí. si hay que pagarle, yo que sé, un año, como se le paga a los legisladores cuando se retiran, en vez de los 6 meses que llegarían a estar si hubieran trabajado 6 años, Mm, también se paga de ahí. Y todo claro. se paga de ahí. Todo se paga Entonces, de ahí. Sí, sí. de cuánta cosa se les ocurre, hay que seguirle prendiendo velas al socialismo con esas empresas que de repente estuvieron en seguro de paro, en Pluna, por ejemplo, yo que sé, 3 años en seguro de paro en vez de seis Claro, meses, claro. también sale de ahí. O También sea, sale de ahí, es exacto, decir, exacto. el El BPS es una incremento bolsa. del salario de los funcionarios también, por ejemplo. El BPC es una bolsa, o sea, en realidad hay dos muy buenas razones por las cuales ocurre la catástrofe. La primera es porque hay 4.000 personas que sobran, Claro, porque en claro, realidad bastaría con decirle a la persona, mire, usted elija qué banco quiere, claro, nosotros lo vamos a obligar a que usted guarde en los bancos claro, que ya existen, claro. usted elija cuál, los fondos de inversión que ya existen, usted Mm, elija cuál, y chao, nosotros lo único que le decimos es usted mm. guarde esto. Bien, No tendría por qué existir un bien, organismo, salvo eventualmente unas pocas computadoras para controlar, es decir, no sé, 20 empleados para controlar que las personas cumplan sí. con eso. Entonces, de pique sobran 4.000 personas que Mm. podrían estar produciendo en otra cosa. No digo que los despidan, lo que digo es que No, claro, lo claro, pongan a claro. hacer camisas, Sí, pantalones
o arar la tierra, Sí, lo pero que se llama la reconversión laboral, ¿no? Y estamos no en un están mundo que está haciendo algo planteando útil ahí, Claro, claro, hay que claramente. reconvertir muchas cosas. Sí, sí. Entonces, esa es la primera cosa. O sea, si usted tiene tipos que cobran un sueldo superior al del presidente de la República, que no lo cobran porque está prohibido, pero que Sí. están topeados por el sueldo del presidente de la República. Quiere decir que el piso Y, es alto, ¿no? El pero piso salarial escuche, es alto. y hay 4.000, no todos cobran eso, pero hay una, Claro, es decir, hay todo un escalafón, pero digo, es una claro. enorme cantidad de dinero. Entonces, Eduardo, vamos con primero esos tiene datos eso. para la próxima. Venimos Y con esos datos. segundo, el dinero no se utiliza para lo que se tiene que usar. Entonces, con Claro, esas dos cosas alcanza para explicar para explicar. la debate. Un Perfecto. gusto. Muchísimas Gracias. gracias, Eduardo. La seguimos, ¿eh? La seguimos con este Dele. tema la próxima. Que pase muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buen día. El licenciado Eduardo Beña conversando con nosotros, integrante además del colectivo Foro Montevideo. Vamos a una pausa, pero capaz que escuchamos un poquito, si te parece, Damián, a este señor que una vez habló del jubilado. A ver qué nos dice.